por esos bellos comentarios. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, José Andrés, ¿tú sabes quién es el invitado especial de hoy aquí en Portada? Bueno, tú eres especial para nosotros todos estos días. No, pero hay alguien más especial. ¿Más especial? Sí. Bueno, pintamos toda portada sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, Shirley? Bueno, te traje un invitado súper especial. Luis Carreño es una leyenda venezolana del doblaje que ha dedicado su carrera a darle la voz a los protagonistas de series animadas muy reconocidas y recordadas en Latinoamérica. Así es, además Bob Esponja es uno de los estelares, pero él le ha dado vida a las voces en español de múltiples personajes icónicos como Max Steel, los príncipes de todas las películas de Barbie, el perro de Cat Dog, así como lo está escuchando, y muchos más que lo han convertido en un referente de la infancia de toda una generación. Bueno, vamos a ver, bienvenido. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Además, visitar Venevisión, que por mucho tiempo también fue mi casa en la parte de dramáticos y nada, celebrando pisar nuevamente los estudios de Venevisión. Gracias por la invitación. Luis, cuando justo hiciste el Pitamos toda la casa, no te enfocaron. Por favor, tú puedes hacer el audio más viral que hay hoy en día en TikTok. La voz es de un venezolano, que es Luis Carreño, que lo tenemos aquí en Portada. Así es, y aprovechemos que el estudio fue recientemente inaugurado y dicen... Pintamos todo el estudio de portada sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? ¡Qué belleza! Sin duda alguna, un venezolano increíble tenía que estrenar este segmento. Bueno, Luis, háblanos de cómo llegaste tú al mundo del doblaje. Hoy en día, claro, estamos con este audio que es viral de TikTok, pero tú eres la voz para Bob Esponja en Latinoamérica. Es decir, la gente conoce a Bob Esponja aquí en nuestro país, en América Latina, a través del trabajo que tú haces. ¿Cómo llegaste a ese personaje? Bueno, el doblaje venezolano, la industria del doblaje venezolano en la década de los 90 y la primera década del 2000 todavía sigue siendo una industria muy importante. Yo empecé a hacer doblaje en 1992, básicamente por mi aproximación a la actuación. Y a partir de allí, obviamente, hacia teatro, y el doblaje era una rama de la actuación donde tú era además una muy buena oportunidad de trabajo para mantenerte haciendo lo que te gustaba. Comenzamos haciendo telenovelas brasileras, luego empezaron a llegar las series más icónicas de la época más icónica de Nickelodeon. Hicimos Kenan y Kel, hicimos Cat Dog, hicimos The Thornberrys, hicimos Bob Esponja, pero además en la absoluta inconsciencia. Y eso es lo más interesante, porque era un show más, o sea, teníamos mucho doblaje, hacíamos Nat Geo en esa época, hacíamos Warner, hacíamos muchas producciones de la televisión por cable, ¿no? Entonces, estas eran producciones que hacían volumen en el estudio y uno las grababa, pero no sabíamos lo que iba a convertirse luego, ¿no? Sobre todo Bob Esponja, que es icónico. Y obviamente nuestra voz estaba siendo escuchada y ha sido escuchada por años, desde México hasta la Patagonia Argentina. Y nosotros grabábamos y eso se enviaba y uno no sabía, ¿no?, que visitaba tantos hogares. Y eso es realmente muy bonito y muy valioso. Y ahora, gracias a las redes sociales, lo vivimos. Oye, y Luis, lo estamos viendo. Y disfrutamos muchísimo del icónico Bob Esponja, pero ¿hay algún otro personaje que te haya marcado aparte de Bob Esponja? Claro, muchos. Mira, los príncipes de las películas de Barbie me encantan. Me encantan porque me divertía mucho haciéndolos, porque además era con mi voz natural. Shirley, ¿quieres venir a bailar conmigo? Era claro, normal y no era un esfuerzo como Bob Esponja, que es como una gran caracterización y es muy físico. Porque para llegar a todos esos puntos de inflexión, hay algunas características para hacer esto de la actuación de doblaje, ¿no? Sí, claro. Básicamente, muy buena dicción, manejo del acento neutro, porque estás comunicando para el continente, no estás comunicando a una región específica. Y por supuesto habilidades interpretativas, ¿no? Todo eso combinaba la técnica del doblaje además, pues tú tienes el guión aquí, tienes el micrófono acá, tienes el monitor ahí, tienes el monitor en el idioma original y tú tienes el idioma que tú estás doblando acá en tu mano y vas arriba, abajo y vas poniendo la voz en el personaje. Cada locutor le da personalidad a este personaje, que entiendo que tiene unas características. Tú tienes que sonar similar a la voz de Bob Esponja original en el mercado anglosajón, pero yo supongo que tú le has impregnado tu sello, ¿no? El Bob Esponja de Latinoamérica, ¿cómo es? Bueno, el Bob Esponja de Latinoamérica tiene una risa única en toda América Latina, que es ese famoso
que todo el mundo conoce, ¿no? Porque parece un chivito, pero se quedó así, es muy divertido. La primera vez que la grabé, de hecho, recuerdo que lo hice y el ingeniero que estaba grabando conmigo me dijo, ¿qué es eso? Yo le dije, bueno, me gustaría que fuera esa la voz para el personaje. Y me dice, pero eso es como un chivo, porque es como una cosa como extraña. Yo le dije, déjalo a ver qué dicen en Nickelodeon. En Nickelodeon lo aprobaron y así quedó. En inglés es diferente, en italiano, en francés, en portugués. Entonces nuestra esponja latina tiene su propia risa. Y bueno, obviamente tú también como intérprete le pones un poquito de ti al personaje, a diferencia de los otros compañeros. Y sobre todo de la voz original, ¿no? Claro, dijiste algo importante con respecto a la pregunta que te hizo Shirley, y es el tema de la interpretación, porque tenemos que ponerle mucho a lo que es el doblaje. Estuviste también en esta casa, en Venevisión, como actor, o sea que tienes que pasearte por muchas cosas que te van a llevar hasta el punto donde tú dices, mira, ya estoy listo para hacer este doblaje. Sí, me da mucha nostalgia y mucha emoción porque justo antes de venir, una tarde en mi casa, yo vivo en Miami hace muchos años y me puse a buscar por YouTube y encontré episodios de Mujercitas, de Lejana como el viento, de Felina, de las novelas que yo hice y me puse a verlas y la verdad fue muy emocionante y además sabía que venía a Venezuela, pero no sabía que venía a Venevisión. Entonces es muy bonito estar aquí y es muy bonito caminar lugares que caminaste y donde creciste, además donde te hiciste como artista, ¿no? ¿Qué tan difícil fue para ti como venezolano, si es que fue complejo, abrirte espacio en un mercado americano, ¿no? Y si las voces venezolanas, porque veo que no solo es Luis Carreño, hay muchos otros que han triunfado, así que de alguna manera creo que hay algo que sucede aquí en Venezuela que les gusta como para llevarlos al aire, ¿no? Sí, bueno, hay un buen trabajo del acento neutro de parte de los voiceovers venezolanos. Cuando yo empecé a ir a los estudios en Estados Unidos, yo decía, mira, yo hago Bob Esponja, yo identifiqué canales de televisión, yo identifiqué las grandes marcas en Venezuela por muchos años como locutor comercial y eso era como si yo les dijera la. Entonces, cuando tú te ponías al micrófono y te decían, bueno, vas a hacer este pequeño personaje en South Park, que fue lo primero que me dieron, y vas a hacer este pequeño personaje en South Park. Y cuando grabé los 2 primeros loops, el gerente del estudio dijo, no, tú sabes hacer el trabajo. Y me empezaron a dar más personajes, y igual en los castings de publicidad. Cuando empecé a grabar, ellos, suena bien. Y te empezaban a dar proyectos o sea, tienes que hacerte el espacio realmente con lo que haces, no con lo que dices. Y eso es chévere porque los venezolanos siempre quedan bien con lo que hacen y no con lo que dicen. Oye, qué bonito. Bueno, también decimos bastante. Decimos mucho. Pero lo comprobamos. Oye, hablando de eso, de los venezolanos increíbles y que tú estás hoy en este nuevo segmento, ¿qué le dices a todos esos jóvenes que tienen esa misma inquietud que tuviste en el año 92 para incursionar en el mundo del doblaje? Bueno, de hecho, una de las cosas que he hecho estando afuera es desarrollar un proyecto que se llama Una Voz Mil Historias. Son conferencias que se convirtieron en conferencias un poco motivacionales para jóvenes talentos interesados en el mundo de la locución, de la voz, del voiceover, pero intento enseñarles cómo funciona la industria más que propiamente la locución y el doblaje, técnicas. Las técnicas las vas a aprender en muchos lugares, pero cómo funciona este negocio, cómo puedes vivir de esto, qué hacer, cómo trabajar, cómo insertarte en la industria. Luego de que hiciste 20 cursos, te formaste, ¿cómo te insertas? ¿Cómo consigues tu primer trabajo? Eso es lo que intento enseñar con ese proyecto. Y claro, eso viene acompañado de lo clásico, digo yo lo clásico, y yo sé que es reiterativo, pero si tú tratas esta profesión de los medios y del entretenimiento como una profesión seria, en cuanto tú le des seriedad a tu oficio te va a devolver lo mismo. Si lo tratas como algo, un side o un oficio paralelo, pues tendrás una profesión paralela también. Bueno, tenemos una dinámica espectacular. Sí. Ajá, a ver, ¿No te podías ir así? No, me imagino. Tienes trabajo esta mañana. Esto estaba muy serio. Claro. Bueno, ¿quién empieza? Tú empiezas. Vamos a hacerlo. Miren, queremos que nos cuentes una historia. Ok. Una historia divertida que te haya ocurrido durante el trabajo, mientras te estaremos mostrando en pantalla distintos personajes que tú has interpretado a lo largo de tu carrera, ¿verdad, Shirley? Ok, la idea de todo esto es que cada vez que aparezca tu personaje, tú cambies la voz. ¿Estás preparado? Okay. Sí, con la historia no tanto, pero con las voces sí. Yo la hago. La historia. Adelante, Shirley. Yo la hago. Empiezas tú, normal. Yo empiezo normal. Empezamos, ahí, vamos. Empieza la dinámica con los personajes. Bob Esponja.
Hola, soy Bob Esponja y estoy muy contento porque no sabía que en mi visita a Venezuela vendría a Venevisión a recorrer todos los estudios y me parece muy hermoso. Voy a preparar cangreburgers para todo el personal pero qué de bueno. Venevisión. ¡Wow! A ver, Max Steel. Tengo una nueva misión. Voy a hacer que todos y cada uno de ustedes estén muy seguros, aunque últimamente me he sentido muy seguro acá. Soy Max Steel. Tengo una nueva misión para protegerlos. Digan conmigo, ¡Acción Turbo! ¡Acción Turbo! Ay, ya yo estaba, pero Ya tú yo estabas estaba ahí. disfrutándolo. A Este ver. 20 de julio, por cierto, se estrena Barbie, ¿no? Y este señor ha sido el príncipe de Barbie. Ajá, vamos a poner Que el todas príncipe de recuerdan. Barbie. Hola, quisiera saber, Shirley, si después que termine Portadas quisieras venir a un baile con mi padre y mi familia. Será un placer, Ken. Gracias. No puedes, Shirley. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir con el programa. No te puedes ir con Y Luis. tenemos que además pedirle un personaje más. Adivina cuál. El perro cat dog. Adelante. ¡Hola, gato! Estoy muy contento, estoy muy emocionado de estar aquí en Portadas. Estoy feliz, amo Portadas, quiero Portadas. ¡Oh, qué increíble! Gracias.